Conocemos de que usted ha sido designado, como me explicaba, su nombre va a ser plasmado en esa confraternidad. Es así, ¿no? Sí, es la promoción de bachilleres 8081. Usted es del Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, sí. Ya, hablemos un poco de esos momentos que le han hecho a usted, digamos, destacar. ¿Cómo así ellos eligieron su nombre? ¿Por qué, doctor? La confraternidad prácticamente, o la promoción 80 ya estuvo muy dispersada, ¿no? Pero nosotros nos graduamos en el 8081. Desde ahí ha habido varios intentos de agruparnos totalmente en una sola. Acuérdese que ahí habían las especialidades, o estaba el ciclo, era el ciclo básico y el ciclo diversificado. Así estaba estructurado. Así estructurado, y el diversificado era filosófico-sociales, químico-biólogo y físico-matemáticas, el Vicente Rocafuerte. El Vicente Rocafuerte. Ya no había contabilidad ahí. No, ahí no había contabilidad. Ya. Entonces, por cuestiones así de falta de comunicación, no se había estructurado eso. Cada cual hacía sus reuniones por ahí, sus campeonatos deportivos y todo, ¿no? Pero llegó una opinión fuerte de que debíamos organizarnos. Y una vez organizarnos, ponerle nombre a la promoción. Ya. Entonces ahí esa es la promoción cuando usted se incorpora como bachiller. 81. 1981. ¿Cuántos estudiantes estamos hablando ahí? Estamos hablando más o menos de unos 400 estudiantes. Estamos hablando de varios cursos. Claro, son varios cursos y varias especialidades a debatir, y ahí se escogió a un profesor que fue rector, el ingeniero Eduardo Alarcón Soto, incluso fue subsecretario de Educación. Y al compañero Martín Coronel de FIMA, ingeniero. Él era estudiante. Compañero y quien habla. Entonces, o sea, los tres quedamos. Y de ahí se puso a votación y yo gané. Usted ganó. Entonces es un mérito inmenso, ¿no? De alguna forma, como dice el dicho, siempre el estudiante supera al maestro. De alguna forma lo superó usted a... ¿Y él fue profesor suyo o no? Claro, fue profesor y vicerrector del colegio. Amigos televidentes, estamos aquí en el despacho del doctor Jimmy Sigüenza Chalén, médico muy reconocido acá en Guayaquil. Trabajó por varios años en el hospital Guayaquil. Y bueno, y él viene enfrentando una lucha altruista, digámoslo así, pero es un tema bastante reconocido también porque el doctor se ha dado a conocer en esta lucha, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de un mérito que hoy lo llena de orgullo al doctor, pero antes de llegar a ese punto, doctor, recordemos en los años cuando usted era estudiante del Vicente Rocafuerte. ¿Sus padres eligieron o usted eligió ser estudiante de ese colegio? Vamos comenzando por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Antonio Carrillo. Sí, básicamente por tradición, ¿no? Mis padres pusieron a mis hermanos mayores en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Entonces, de esa manera, una vez que terminé mis estudios primarios en la Escuela Sagrada Familia, obviamente pues... ahí terminó la escuela. La escuela, sí. Okay. Obviamente pues ahí tenía que ya estudiar pues en el colegio, y siguiendo pues la tradición de mis hermanos, pues claro, llegué al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Sí, doctor Jimmy, antes de ingresar al colegio, más allá de que usted era un niño todavía de una escuela, pero ya tenía la retentiva de entender y comprender cómo era el colegio en esa época, cómo era la dimensión de la importancia del Vicente Rocafuerte. Sí, obviamente el Vicente Rocafuerte siempre se ha caracterizado por ser un colegio donde se daban cátedras y donde se obtenía pues no solamente la parte informativa sino formativa, ¿no? De maestros connotados, y su tradición la tiene a nivel nacional e internacional. Eran, ¿no?, muy pocos colegios tan emblemáticos como el Vicente. ¿No? Así es, en aquella época, ¿no? Cuna de presidentes de las repúblicas.
Entonces, de esa manera, pues, como niño, la ilusión era... Claro. Al ser tan pocos colegios en esa época, ¿qué tan complicado era que su padre lo haya matriculado? Porque de pronto las matrículas también eran muy peleadas, asumo yo. Claro, exactamente. Todo, obviamente, por siempre hay que agradecer la labor de mi padre y de mi madre, que siempre estuvieron listos para ayudarnos a nosotros y darnos la educación, que se lo agradecemos. Recordemos el nombre de su padre, por favor, y su mamá. Mi madre, la señora argentina Chalén León, y mi padre, José Ricardo Sigüencia Palacio. ¿Sus padres tenían el mismo pensamiento de que usted estudie en el Vicente, o su mamá tenía otra idea o su papá otra idea? No, del punto de vista, siempre le digo que mis hermanos mayores estudiaron ahí, ¿no? Entonces, por tradición, y me gustaba también el colegio, porque el colegio, aparte se lo conocía como la cuna de campeones, ¿no? Entonces, claro, siempre estábamos nosotros ahí en esa dimensión, ¿no? ¿Se sentía orgulloso, doctor, de pronto, digo yo, me imagino, orgulloso de pertenecer al colegio, o era algo muy normal para usted ser parte del Colegio Vicente? No, muy orgulloso, ¿no? Sí, de muy pequeño me quise ser médico, ¿no? Entonces, el Colegio Vicente Rocafuerte se caracterizaba por tener excelentes profesores en la parte, médicos prestigiosos, claro, por tener laboratorios de química, de física y todas estas situaciones que básicamente tienen que ver con la medicina, ¿no? Claro, también por ese lado, y el anhelo mío desde muy niño de ser médico. Claro. ¿Cuántas horas dedicaba usted, doctor? ¿A qué hora entraba a la escuela, al colegio, perdón, y salía a qué hora? Y luego de que salía, ¿cuál era la rutina de su casa? ¿Comía y enseguida a trabajar con los deberes? ¿Cómo era el tema? Sí, bueno, en ese tiempo vamos a remontarnos. No había ahora como tenemos la tablet, tenemos los celulares. En esa época no había. Pues tenía usted que los maestros lo mandaban a investigar. A la biblioteca. A la biblioteca. El colegio tenía una excelente biblioteca. Claro. Entonces usted iba ahí. A veces lo que no se podía conseguir lo iba a la biblioteca del municipio, ¿no? Pero investigaba, tenía que usted hacer una buena síntesis del tema que estaba ahí, ponía prácticamente con su cuadernito, los apuntes, todo, ¿no? O sea, era una tarea sacrificada, claro, ¿no? Pero gracias a Dios, siempre tratando de estudiar y ser un destacado estudiante. Yo le comento algo particular de lo mío. Por ejemplo, cuando yo llegaba ya del colegio, me bañaba, comía algo, y a veces mi mamá me quería poner la comida cerca de los cuadernos, y yo no me gustaba porque, por desgracia, se podía regar el vaso con agua, el jugo o la comida, y siempre le decía, yo voy allá. Y entonces era como una desesperación, que tus padres ven que te esmeras y que se dan cuenta que dejas de comer por hacer los deberes, y como que tratan de decir, ya ven a comer, porque no vas a la mesa, te traigo la comida, ¿no? Entonces, no sé qué particularidad había en su comunión familiar con sus padres, con sus hermanos, a la hora de seguir con la rutina, porque el trabajo del estudiante no solo termina en el colegio, continúa en la casa, peor si mandan demasiados deberes. Sí, no, en ese aspecto sí éramos muy ordenados. Mi padre y mi madre nos enseñaron eso en la casa, que prácticamente la hora de comer era dedicada a comer nada más. No podíamos llevar cuadernos ni estar llevando libros tampoco, ¿no? Entonces nos dedicábamos a hacer una cosa, la comida, y luego después hacíamos las tareas. Y en las tareas, eso sí, nos quedábamos, pues, al menos yo, hasta terminar todas mis actividades desde el punto de vista de trabajos que mandaban en la casa y todo, y de estudiar para la siguiente clase. Había una fórmula que a veces el sueño nos vence a todos, ¿no? Y yo me dormía, y la fórmula de mis padres era echarme unas gotas de agua en los ojos, y eso me levantaba como un fantasma desesperado, y me levantaban con el fin de que me ponga a estudiar. Ahora, normalmente eso nos pasa a todos, que el sueño nos termina venciendo, y sabiendo que mañana hay que estudiar o hay que levantarse a estudiar,
pero el sueño es tan rico que uno se queda pero enamorado del sueño. No sé qué hacían sus padres. Un latigazo, una correa, o usted en por ese voluntad caso, propia. por voluntad, no, jamás hubo necesidad de que haga una fuerza extraña física de castigos y todo, porque a mí me ha gustado siempre estudiar, siempre he sido una persona muy amante de la lectura, y de esa forma estaba yo prácticamente muy cómodo con los trabajos que hacía, con los estudios, con las lecciones que preparaba para darle a mis profesores, ¿no? Y cuando los amigos le llamaban del barrio, Jimmy, vamos a jugar pelota, vamos a jugar boliche, y son juegos tradicionales, ¿no? No sé si de pronto lo terminaron convenciendo a sus compañeros y usted decía, bueno, deber lo hago más luego lo hago. ¿Pasó algo así? Sí, bueno, efectivamente, una de las debilidades mías era jugar exactamente, ¿no? El indoor fútbol, y esa es una situación, una habilidad que, bueno, en este caso a mamita sí no le gustaba eso. En cambio, mi papito, él como deportista, que fue un deportista destacado, lo apoyaba. Me apoyaba. Mi papá fue uno de deportista, un alzador de peso, halterofilia, representó a la Liga Deportiva Estudiantil y a Fede Guayas, y también luchador olímpico. Entonces mi papá siempre le gustaba apoyarnos en la parte deportiva, pero sí iba en contra de mamá, que no le gustaba mucho que nos salíamos nosotros a jugar. Y ella lo quería ver a usted, era clavado de cabeza ahí. Sí, ella en algún momento decía, pues hijito, si vas a jugar, vas a estar con la pelota y todo, de repente vas a abandonar tus estudios, y obviamente eso no te va a mantener en el futuro, hijito. Entonces, pero no obstante eso, sí, mamita algunas veces me tuvo que dar algunos latigazos y todo por eso, claro. ¿no? Sí. Son las vivencias que se viven, son historias muy propias de cada familia, de cada estudiante, que se comienza a disfrutar en el tiempo cuando uno es estudiante. A veces los padres dicen, ya hiciste los deberes, y el estudiante o el hijo, para terminarlo convenciendo al papá, le dice, sí, ya lo hice, pero no sé hasta qué punto sus padres le creían o le decían, a ver, tráeme el cuaderno para revisar, y de pronto si había un apuro por hacer rápido, la letra todo patuleca, y le decía, papá, no me repites esa tarea, porque por tu desesperación de irte a jugar, haces esa carilla con una letra feísima. No sé, ¿cómo fue esa vivencia suya, doctor? Bueno, en ese aspecto yo era muy responsable de mis tareas, ¿no? Yo sabía que, o sea, en primer lugar el sacrificio que hacía papá, mamá, por darnos una educación, y obviamente yo sí sentí ese compromiso, y obviamente ser responsable, ¿no? Y cumplir las tareas. O sea, papá gastaba su dinerito en comprarnos pues, los cuadernos, los libros y todo, y obviamente pues yo era muy recíproco en eso, ¿no? Claro, siempre lo fui. Un sacrificio grande que hacen los padres, Así ¿no? Ahora, no sé cuál fue la costumbre de sus padres de premiar a sus hijos por el empeño y el sacrificio que les ponían al estudio. No sé si a finales del año o a finales del estudio le compraban, no sé, una bicicleta, una patineta, o lo llevaban a pasear. ¿Cómo era el premio para el ahora doctor Jimmy Sigüenza? Sí, bueno, en ese aspecto papá nos llevaba a pasear, ¿no? Nos llevaba a pasear y nos compraba, sí, nuestros obsequios, nuestros regalitos. Eso lo motivaba, ¿no? Lo motivaba pues, a seguir estudiando. A seguir estudiando, así claro. es, exactamente. Son estrategias que hay que manejar también para mantener viva ese deseo del hijo o de la hija estudiando. Ahora, en el aula, siempre cuando uno es bien destacado, los compañeros que son medios ociosos le ponen el ojo al estudiante destacado y mandan a hacer un trabajo en grupo, y resulta que del grupo que son 5 hay 3 que son vagos, y dice, Sigüenza, dile que también yo hice ahí. Sí, ponme ahí como que yo he hecho. ¿Cuántas veces pasó? Bueno, sí, con los muchachos, ¿no? Son vivencias, sí, muchas veces, ¿no? Pero hay propio de la muchachada y claro. Todo, y esa hermandad que hasta ahora la profesamos nosotros. Claro. Y bueno, y los profesores se dan cuenta qué estudiante es empeñoso, qué estudiante le encanta estudiar, hace los deberes, rinde, está atento, pregunta, bueno, en fin, actúa rápido. Y de pronto delega al estudiante, a ver,
Jimmy, quiero que tú le dictes esta materia a tus compañeros. No sé, que de pronto algo pasó ahí. Sí, yo siempre, es más, cuando terminaban en las vacaciones, pues también daba, siempre me gustó ser profesor, ¿no? Entonces sí me gustaba a mis amigos nivelarlos y enseñarles, pues, ¿no? Bien, y bien. De esa manera sí, güey. Y usted era docente, ¿no? Yo fui de universidad, le cuento, cuando estaba en la universidad, en la Facultad de Medicina, en cuarto año gané un concurso como estudiante y yo desde ahí ya comencé a ser ayudante de cátedra, ayudante de cátedra con nombramiento. Estamos hablando cuando era estudiante de medicina. De medicina, que usted sabe, cuarto año de medicina, sí, cuarto, quinto, sexto año. Posteriormente fui profesor ya de la Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica. ¿Qué tiempo estuvo como docente? Tuve muchos años en la docencia y... ¿Ya se retiró? Yo renuncié prácticamente ya hace aproximadamente unos 10 años, 11 años renuncié a la cátedra por asunto de más bien de tiempo. Claro. ¿No? Ahora, en los cursos siempre el estudiante que se empeña, que tiene esa visión de ser un líder, de que tiene de pronto firmeza, a veces hasta para reclamar al profesor cuando de pronto hay profesores que son vagos y de repente ahí hay estudiantes que se quieren rebelar con respeto, pero se rebelan, otros terminan siendo muy malcriados. Pero en todo caso, dice, vamos a elegir al presidente del salón de clase y como opción pongámoslo al joven Jimmy Sigüencia. ¿Cuántas veces lo nombraron? Muchas veces tuve el honor de representar a mis compañeros como presidente de curso, ¿no? Claro. En ese sentido y la verdad que yo le agradecía mucho por esa confianza que tenían por haberme elegido así representante. Claro, y cuando fue presidente electo, no sé cuántas gestiones llevó adelante, ¿no? De pronto son cosas muy pequeñas, pero de pronto que sí fue necesario en su calidad de presidente del aula, tenía que usted acercarse donde el rector o del vicerrector o de la profesora para solicitar algo en bien no solo de usted, sino de sus compañeros. Claro, sí, en muchas ocasiones hicimos gestiones que en general pues para todos los compañeros, ¿no? Para todos los compañeros que en determinado momento tenían ciertas inquietudes y ciertas ponencias que yo la trasladaba como representante a los profesores, al rector, vicerrector, consejo directivo. Claro, bueno, usted ha sido elegido, o su nombre ha sido elegido para plasmarlo en una organización de ex estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte. Coméntenos un poco, ¿cómo eran antes las estructuras de la educación? Ahora ya cambió el tiempo, ahora es otra forma, son semestres, allá había quibio, había contabilidad, había sociales, bueno, en fin. ¿En qué forma, en la época suya, cómo estaba estructurada la educación? Sí, bueno, en ese tiempo, cuando yo ingresé ya en el ciclo diversificado, ya se cambió ahí, ¿no? Porque antes había filosóficos, sociales y ciencias exactas. Nosotros fuimos los primeros en la nueva modalidad de que, a lo menos el Colegio Vicente Rocafuerte tenía filosóficos, sociales, químico, biólogo y físico matemático. Contabilidad no, porque obviamente había otros colegios emblemáticos en la ciudad que tenían esa especialidad, ¿no? Pero en el Vicente, en humanidades modernas, obviamente teníamos esa situación, ¿no? De la subdivisión. Yeah. Y más o menos por ahí se orientaba, ¿no? Las personas que querían ser odontólogos, médicos, biólogos, ¿En cuál especialidad? Químico biólogo, alguien que quería ser abogado, filosófico sociales, alguien que le gustaba la ingeniería, arquitectura, físico matemático, ¿no? De manera que los compañeros se formaron a tal extremo, ya hablando ya pasados los años, destacados profesionales que han servido al país en diferentes especialidades. Doctor, y eso era de primer año a tercer año, era esa en que el estudiante aún no decidía si pasar a sociales, a quibio, a contabilidad. Ya cuando usted llegaba al diversificado, usted decía, voy por quibio y solamente la educación está enfocada
a contenidos o materia de los profesionales que a futuro podrían ser médicos, ¿no? Sí, había la orientación vocacional en la cual más o menos esbozaban digamos, las inquietudes que tenían, ¿no? Claro. O en otras ocasiones lo hacían por afinidad, ¿no? Oye, ¿tú qué vas a hacer? No, yo quiero ser ingeniero. Ah, tú sí vas a estudiar acá también físico matemático. ¿Tú qué quieres? Quiero ser médico. Yo también. O más o menos así porque los muchachos, pues, a veces la curiosidad, ¿no? La curiosidad, pues, ¿no? Claro. Exactamente. Y en el camino uno va digamos, conociendo exactamente en qué consiste la profesión. Así es. Bueno, en todo caso usted no se equivocó, usted en principio a fin lo eligió y continuó y finalizó y hoy es un médico muy reconocido. Muchas gracias. Doctor, en todo caso, antes de llegar al punto ya final, en esa época, ¿cuántos estudiantes se incorporan de la promoción suya que era 80, 81 y de cuántas especialidades estamos hablando ahí? Bueno, estamos hablando nosotros de las 3 especialidades, ¿no? Filosóficos sociales, químico, biólogo y físico matemático, alrededor de 400 o 450 compañeros, ¿no? De la promoción. Ese fue el número de 80, estudiantes 81. que se incorporaron, ¿no? Ok, de ahí se organizaron. ¿Y qué fue lo que armaron? Una confraternidad, me dice usted. O sea, cada cual de los compañeros, pues, se agruparon en diferentes confraternidades, en las cuales... Pues, eran varias. Eran varias. De, ¿no? de los 450 estudiantes eran varias. Varias, ¿no? Nosotros los químicos biólogos teníamos una, físico matemático, filosófico, sociales ahí. Entonces, eso es, y obviamente siempre hubo el criterio de que nos agrupaban en una sola, porque todos somos bachilleres graduados en el año 1980-81. Claro. Todos somos hermanos vicentinos, indistintamente de habernos graduado en filosóficos sociales, físico-matemáticas o químico-biólogos, ¿no? Y ahora, digamos, ¿es una sola confraternidad o cómo es el tema? Sí, entonces en base a ese criterio de unificación y de estructurar ya una confraternidad que albergue prácticamente las 3 especialidades, ¿no? Entonces se llevó a cabo unas elecciones y con estas elecciones, con el voto de mis compañeros, de mis hermanos vicentinos, pues, que han tenido, le puedo decir, esa es una situación que yo valoro mucho de mis hermanos vicentinos, ¿no? De haber escogido el nombre de este servidor de su compañero, Jimmy Sigüencia, para que lleve el nombre de esta honorable promoción 1980-81. Confraternidad Conaviro, promoción 1980-1981. Pero usted mencionó algo. Usted, para que lo elijan a usted, eligieron a un compañero que también era estudiante de esa época y también eligieron a un docente de esa época, que era rector también de esa época. Me repite el nombre de su compañero y del profesor, donde usted logra imponerse. Bueno, no usted por decisión suya, sino por unanimidad lo eligen a usted. Sí, la directiva que se formó consideró que era necesario hacer una acción democrática. Tomaron el nombre del ingeniero Eduardo Alarcón Soto, que fue vicerrector y rector del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. También fue funcionario. Es subsecretario de Educación. De nuestro compañero el ingeniero Martín Coronel y de quien habla, ¿no? Jimmy Sigüenza. Entonces entre los 3 entramos en unas elecciones libres y democráticas. Claro. ¿Y con cuántos votos se elige al doctor Jimmy? Bueno, eso no se lo han dicho. El resultado del comité electoral fue el acta de que bueno, y el evento es este sábado, ¿no? A las 4:30. Este sábado a las 4. En el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. ¿Usted será presente ahí? No, Dios mediante estaré ahí. Ok. Sí. Algo más que le quiera decir a esas futuras generaciones de jóvenes que están estudiando, que tienen la oportunidad de estudiar, pero también a ese grupo de jóvenes
que de alguna forma se han desvinculado de esa dicha de estudiar, de ser también alguien en la vida, por varios factores, porque de pronto los padres se desintegraron, fallecieron, se separaron, y la delincuencia ha ganado terreno y los ha tomado como rehenes para que sirvan al crimen. Ese mensaje para los jóvenes que están estudiando, a que no declinen su principio de ser alguien, y a los jóvenes que no están estudiando, ¿qué deseo tiene para ellos? Por favor. Sí, obviamente nosotros tenemos que sacar adelante el país, ¿no? El Ecuador es nuestro país, nuestra tierra, y la mejor forma de llevar adelante esta misión de sacar al país de la situación en que se encuentra es a través del estudio. Sin estudios no puede haber progreso, no puede haber desarrollo. Y los jóvenes, los niños, los adolescentes, les digo que si ustedes aprovechan esta oportunidad, más tarde puede haber los llamados arrepentimientos. Sus papacitos, sus familiares, quien está a cargo, hay que valorar ese esfuerzo sobrehumano que hacen ellos. Muchas veces dejan de comprarse sus cosas por llevarlos a la escuela, llevarlos al colegio, comprarles sus útiles escolares. Entonces, eso debe ser aprovechado, porque irse por el otro lado es una pena, es una lástima. Muchos jóvenes terminan siendo utilizados, vemos nosotros, por personas que no proceden con el bien, y a veces lamentable terminan incluso muertos, ¿no? Entonces eso sí llamo yo a la conciencia de los jóvenes, ¿no? Que sigan estudiando, esfuércense para hacer algo en el futuro, porque el país se lo va a agradecer enormemente. Y lo importante de todo esto, doctor, no solamente que sea el joven que tenga el empeño de cambiar, sino que los padres se conviertan en el ejemplo de ellos también. Sí, indudablemente, ¿no? Del hogar uno aprende muchas cosas, ¿no? Es donde nos formamos los valores, y obviamente a los padres de familia que le den ese ejemplo, que le den ese marco para que los jóvenes, los niños, pues se enrumben por el camino del bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, Jimmy Gutiérrez. Muchas gracias. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.